Qué bueno que están con nosotros en este nuevo y último programa de nuestra serie América del Norte, Horizonte Regional y Retos Globales, una serie diseñada para ustedes por el Centro de Investigaciones sobre América del Norte y producida por la Coordinación de Universidad Abierta y Educación a Distancia de la UNAM. Bueno, pues qué bueno que están con nosotros porque el tema de hoy pues me parece realmente interesante. Vamos a hablar de política en Estados Unidos, de la democracia y los partidos políticos en Estados Unidos. Un tema que empieza a estar vigente, bueno, que siempre ha estado vigente, pero ahora más, porque ya empezamos a notar algunas personas, tanto del Partido Demócrata como del Partido Republicano, que empiezan a manifestar sus intenciones de correr por la presidencia dentro de año y medio, en el 2016. Bien, para ello, primero quiero leerles el objetivo del programa del día de hoy, que dice así a la letra: analizar las directrices contemporáneas de la democracia, los partidos políticos y la representación en el sistema estadounidense. Y quiero, pues, estoy muy contento porque hoy decirles que hoy nos acompañan tres expertos muy reconocidos en la materia del sistema político norteamericano. El primero de ellos es el doctor Jesús Gallegos, él es profesor en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. También nos acompaña una de las grandes eminencias del tema del sistema político y del pensamiento político norteamericano, que es el doctor José Luis Orozco, también profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Y por último también nos acompaña el investigador del Centro de Investigaciones sobre América del Norte y también experto, sobre todo él, en el tema del Congreso norteamericano, el doctor César Pérez Espinosa. Diego, ¿cómo estás? Bienvenidos a los tres. Vamos a tener una charla muy interesante y muy amena acerca de las tendencias políticas en Estados Unidos y sobre todo de las características de su sistema político. Bien, a toda la audiencia les recuerdo que este es un programa en vivo, que nos pueden llamar por teléfono, los teléfonos están ahora apareciendo en pantalla, también se pueden comunicar con nosotros a través de internet, por vía de correo electrónico, y pueden hacernos todas las preguntas. Yo voy a comprometer a nuestros expertos que todas las contesten también por estos medios digitales. Hoy no hay excusa para no contestar a la audiencia las dudas que puedan surgir. Y para motivar su participación, quiero decirles que vamos a tener algunos obsequios para los que nosotros consideremos que sean las preguntas más interesantes. Vamos a regalar una suscripción a la revista Voices of Mexico, una a la revista Norteamérica, que es la revista arbitrada y científica del Centro de Investigaciones sobre América del Norte, y vamos a regalar unos 5 libros. Hoy nos vamos a poner generosos, César, 5 libros del doctor Pérez Espinosa, que se llama El Congreso de Estados Unidos, Pragmatismo y Pluralismo. Es un libro recientísimo, así es que pues quien se los lleve lo van a disfrutar mucho. Bueno, para comenzar quisiera dejarlos con una cápsula introductoria que nos va a introducir un poco en el tema. Hablar de democracia nos remonta a la antigua Grecia, la cultura romana y posteriormente al pensamiento filosófico europeo. La independencia de Estados Unidos, en 1776, plasmó las ideas de libertad y de democracia en una constitución política que se convertiría en la primera Carta Magna que establecía un régimen republicano y democrático, principios fundamentales del liberalismo político. En este mismo año se llevaron a cabo las primeras elecciones de los Estados Unidos como nación independiente.
Mucho tiempo ha pasado desde entonces, y una larga lista de relevantes acontecimientos políticos han atestiguado el avance de la democracia. En el siglo XIX, Estados Unidos tuvo sus primeros partidos políticos, de los cuales hasta el día de hoy prevalecen dos: el Partido Demócrata y el Partido Republicano. El Partido Demócrata se fundó en el año de 1836, y aunque en el siglo XIX representó ideales ultraconservadores como la promoción y expansión del mercado de esclavos, el partido dio un importante giro ideológico y se ha consolidado como la principal fuerza progresista. Woodrow Wilson, Franklin Delano Roosevelt, John F. Kennedy, Jimmy Carter y Bill Clinton son algunos de los presidentes surgidos de este partido. Por otro lado, el Partido Republicano fue creado en el año 1854 con el objetivo de apoyar la mayor causa liberal de la época: la lucha por la abolición de la esclavitud en el sur y su expansión hacia los estados del oeste, lo cual le valió ser visto como un partido progresista. Así, mientras el Partido Demócrata se alejaba cada vez más de sus ideales, el republicano comenzó a ser la fuerza conservadora de Estados Unidos. Abraham Lincoln fue electo el primer presidente republicano en la historia del país. A él le siguieron Roosevelt, Eisenhower, Nixon, Reagan y Bush padre e hijo. En el año 2008, por vez primera, Obama, un afroamericano, se convirtió en presidente de los Estados Unidos, pues para ese entonces ya se contaba con la participación creciente de las minorías y las mujeres en la política. Para 2016, figuras políticas como Hillary Clinton y el latino Marco Rubio tendrán una influencia significativa en los procesos electorales del país. Bien, bueno, después de observar la cápsula, pues me llega la siguiente reflexión. La democracia de Estados Unidos pues es una de las más admiradas y halagadas de las democracias occidentales modernas, pero también una de las más criticadas y vituperadas. Doctor Orozco, ¿nos podría un poco explicar, para dar contexto, en qué consiste la democracia de Estados Unidos? ¿Cuáles son sus características principales? ¿Cómo se diferencia del ideal democrático? Bueno, yo creo que para comenzar, el sistema de partido norteamericano, a diferencia de los partidos europeos, latinoamericanos, tuvo como característica el hecho de ser un partido, un sistema de partidos que podríamos llamar metaclasista. Es decir, quienes hicieron la Constitución fueron las élites políticas del norte y las élites políticas del sur. Basta con ver la Constitución de quienes fueron los padres fundadores. Muy bien. Es decir, eran absolutamente propietarios terratenientes, propietarios de esclavos. En el sur y en el norte eran básicamente industriales o preindustriales. Eso creó desde un principio un carácter fundamentalmente elitista en la forma de dirimir conflictos. Es decir, lo que podríamos llamar el pueblo fue visto en la Constitución y sobre todo en el Tratado del Federalista, fue visto como lo que ellos llamarían una mobocracy, o sea, una chusma que podía interferir en la buena organización que habían logrado los pocos. Okay. De aquí que en Estados Unidos no, desde un principio se estableciera que la mayoría no podía atentar contra los derechos de ciertas minorías, en este caso las minorías propietarias. Entonces los dos partidos se crearon más que al principio, más que como partidos, como proyectos de nación. Ahora, después de la Guerra de Secesión, se unifican y creo que el Partido Republicano tiene el mérito efectivamente de haber consolidado un Estado-nación y haber
creado una concurrencia de los dos partidos en la medida en que crece y se consolida el sistema corporativo de organización económica. Desde ese punto de vista, tanto demócratas como republicanos van a estar vinculados más que nada a las grandes corporaciones, al dinero y a lo que podríamos llamar las elecciones vistas casi desde un punto de vista de mercadotecnia. Esto hace que la democracia se convierta en una, digamos, una competencia así, plural también, pero muy por encima de lo que podríamos llamar el voto directo del pueblo. La democracia tiene como característica el hecho de que sirve como filtro. El colegio electoral, todas las decisiones tomadas a lo largo de los partidos sirven como filtros para en un momento dado canalizar, dirigir y sobre todo detener la posibilidad del surgimiento de un tercer partido. Ya no digamos un partido de la izquierda que en 1912 encuentra por primera vez 1 millón de votos y que de ahí en adelante será lentamente sofocado, reprimido y consecuentemente las clases obreras, las clases que podríamos llamar votantes en el sentido europeo, tienen que ceñirse a los cánones fijados por los dos partidos y su concepto de elección civilizada. Entonces, la democracia es básicamente un hecho que podríamos considerar ubicado en la parte alta del sistema político, con un electorado que participa, sí, pero su voto es de alguna manera detenido, contenido y encauzado a manera de no romper ese equilibrio. Ok, muy bien, doctor. Entonces, me llega la reflexión de que estamos hablando de un sistema eminentemente bipartidista. Jesús, ¿nos podrías un poco explicar en qué consiste este bipartidismo? ¿Por qué? Bueno, ya más o menos lo adelantó el doctor. ¿No ha podido surgir otra fuerza política? ¿Y a quiénes representa exactamente los dos partidos que hoy son vigentes y tienen, digamos, el poder político en Estados Unidos? Claro, pues yo recuperé dos elementos de los que nos ha ofrecido ya el doctor José Luis Orozco y que permiten explicar la caracterización de estos partidos. Por un lado es esta conducción elitista que se hace de los intereses, en donde se muestra también una dinámica que, vinculada a una tradición realista en los Estados Unidos, muestra pues un juego de poderes que sistemáticamente ha venido conjuntando una serie de acciones y decisiones que durante más de 200 años han permitido en los Estados Unidos, pero particularmente en los últimos 150 años, esta consolidación de dos partidos dominantes en la escena político-electoral en los Estados Unidos. Esta visión elitista, desde luego, participa de una condición de movilidad y circularidad que en el último siglo ha dado cuenta de una alternancia en la dirección de este país a partir de la figura que ocupa el Ejecutivo Nacional. Sin embargo, habría que también discutir que estas conducciones elitistas, en donde el doctor Orozco también, y vinculado a la nota que se presenta en la cápsula, establece una revisión de dos tradiciones políticas que en los Estados Unidos han venido madurando y, por supuesto, generando una problematización de su comprensión más allá de las dinámicas electorales y que tiene que ver con el liberalismo y el conservadurismo. Ambas expresiones, pues, dan cuenta de un margen en el cual se desenvuelven las decisiones políticas y las acciones de los actores que en este país han ejecutado a lo largo de su historia, pues, una serie de postulados vinculados a la promoción de la democracia, a la defensa de la libertad, la igualdad, la justicia, una serie de valores, todos ellos, si bien asimilados a la tradición liberal, que no es exclusiva de los Estados Unidos, pero sí participa de una matización de su comprensión frente a lo que se ofrece en la Europa continental o en la Europa insular,
Da cuenta también de un fortalecimiento de las ideas que hoy nosotros podríamos llamar conservadoras, vinculadas particularmente en la defensa de estos bienes materiales y cuya comprensión de la figura del Estado, por caso, da cuenta de una disminución de su participación en el orden de estos intereses elitistas. Y la caracterización de estos partidos pues, permite entonces entender que la representación se da con base en la manera en que son comprendidas estas dos tradiciones y que en el caso del electorado por parte de la sociedad estadounidense, pues muestra también un variopinto que singularmente ha permitido, si bien la presencia de otros partidos, terceros, cuartos, quintos, y el Partido Libertario, el Partido Verde, el Partido Laborista, ninguno de ellos ha tenido hoy la fortaleza para tener una incidencia nacional. Ahí entonces la respuesta se da en que esta representación sigue siendo dada en un pluralismo acotado y referenciado a esas dos tradiciones. Ok, muy bien, Jesús. Me llaman la atención dos ideas. Una, la representación. Y entonces, César, me gustaría que platicáramos un poco cómo caben los diferentes grupos en esta representación de la población americana, no solamente los intereses elitistas, sino digamos de la población más general. Y otro punto es esta referencia al Ejecutivo. Además de ser un sistema bipartidista, que eso ha sido muy criticado por algunos politólogos como algo no tan democrático como pudieran ser los parlamentarismos, el sistema norteamericano se define como presidencialista, ¿no? ¿Cómo entra aquí entonces la representación de los partidos y bueno las vinculaciones y los balances de poder con el Congreso? Referente a lo que comentabas en primera instancia y también a lo que han dicho los profesores que me acompañan hoy o que yo los acompaño hoy, el pluralismo en Estados Unidos es una de las características también fuertes de ese sistema. O sea, la democracia permite, el esquema que tienen ellos, la élite pensó esa democracia para que intervengan todos, participen todos. La diferencia es quién decide. Claro. O sea, eso es bien importante. Ellos, los poderosos, la oligarquía, los que están mejor organizados, los que controlan los congresos, tanto estatales como federales, la Cámara de Diputados, de Representantes, el Senado. ¿Por qué? Porque ahí es donde tenemos que hablar de los diferentes intereses que hay, que mueven Estados Unidos. Cuando en el Congreso Federal están viendo algo que tenga que ver con los intereses de los petroleros, de las grandes petroleras, pues estos grupos que están muy bien organizados van a mover a los diputados o representantes, como le llaman ellos, a sus senadores, tanto federales como estatales, para que vean por ese interés que les preocupa, una ley, ya sea para favorecerlos o para evitar que les perjudique sus intereses. Es ahí donde entra ese pluralismo, porque bueno, por un lado van a estar los petroleros y por otro lado puede haber grupos ecológicos, por decirlo algo, y va a ser válido que estén en el Congreso y que protesten y que hablen con el legislador y que se manifiesten en los medios. Todo eso le da ciertas características muy particulares a ese sistema de representación del que tú hablabas. Es un sistema que permite ser muy plural, que permite que hacia afuera uno lo vea como un sistema que permite que la gente se exprese, que la gente participe. Eso estamos completamente de acuerdo. Sin embargo, cuando uno analiza los votos de ciertas leyes, de ciertos intereses, y uno los liga, los legisladores, a la gente que les da dinero o a la gente que les apoya, pues es muy probable que uno vea que esos legisladores tienden más a favorecer a los grupos organizados de los petroleros, de las grandes petroleras, que a los de la sociedad civil que estén defendiendo el medio ambiente o que estén defendiendo otro tipo de intereses versus los grandes capitales. O sea, es muy compleja, pero como bien lo decían ya ellos, está armada de tal manera que sigue guardando el equilibrio entre la participación de muchos y a veces poco o regularmente organizados contra muy pocos que están muy bien organizados. El reto aquí es ver cuándo se puede dar, porque el sistema político, el sistema de poder de Estados Unidos, el sistema de representación, también permite que haya ajustes.
o sea, que se organicen. Yo creo que eso lo vamos a hablar más adelante en el programa. La cuestión es cuánto tiempo va a tardar para que se organicen estas minorías y puedan realmente hacer un frente fuerte contra... De algún modo, pues todos los grupos y todos los intereses tienen cabida en la representación en estos dos grandes partidos políticos, aunque, como decía el doctor Orozco, prevalecen los grandes intereses corporativos y los intereses del dinero y del capital. Eso es lo que podemos un poco resumir de lo que llevamos hasta ahora. Los invito a los tres para que podamos ver una entrevista que le hicimos a una experta también del Centro de Investigaciones sobre América del Norte, la doctora Vasconsuelo Márquez Padilla, cuyo tema básico es sobre el pensamiento político norteamericano. La democracia puede verse desde dos niveles. Por un lado, es un valor, es una situación normativa a la que nosotros aspiramos. Y por otro lado, es una arquitectura institucional que a través del tiempo, a través del movimiento de los diferentes grupos, se van poniendo límites y leyes para que la democracia cumpla realmente su función, es decir, que exprese la voluntad de la mayoría. Y es importante que estos límites y que estas instituciones cambien, que sepan cambiar, porque si se vuelven demasiado rígidos o si no están cumpliendo su cometido, van a violar esta idea a la que nosotros queremos llegar, que es la democracia. En los Estados Unidos, los fundadores de los Estados Unidos, los escritores de los papeles federalistas, Madison, Jay y Hamilton, estaban muy temerosos del poder del Estado y desde entonces, desde la fundación, desde su primera constitución, pusieron muchos límites, muchos pesos y contrapesos al gobierno de tal forma que no hubiera una concentración del poder. Ahorita, al hablar de la democracia actual, a mí me gustaría hablar de dos temas que de manera relevante se relacionan en este momento. Por un lado, el tema del caso muy famoso de United Citizens. En este tema, las grandes corporaciones argumentaban que debería de dejar que pudieran dar las donaciones que quisieran en la campaña porque de alguna forma se estaba violando su derecho de expresión. Fue así que en esta decisión se permitió que se hicieran grandes donaciones, aunque hay ciertos límites, porque hay tres tipos. Por un lado hay los super PACs, donde los grandes donantes pueden dar todo el dinero que quieran al super PAC, aunque no va directamente a los candidatos y más bien va a los medios de comunicación. Luego están los PACs, que es otro nivel y que pueden sí dar donaciones más directas a los candidatos y a los partidos, y por otro lado los grupos que no son con afán de lucro, que no tienen límites y que no tienen que decir quiénes fueron los donantes. De alguna forma esto desafortunadamente ha llevado a que las campañas en los Estados Unidos se hayan hecho tremendamente caras. Del 2006 al 2010 casi se cuadriplicaron, por un lado. Y por otro lado, sabemos que es realmente 100 individuos de los Estados Unidos los que están haciendo las grandes donaciones. Por ejemplo, Sheldon Adelman de Las Vegas hizo una donación de $93 millones y él dice que espera muy pronto tener el primer gabinete pro-Israel, ya que su mujer es de origen israelita. Entonces, de alguna forma vemos que estos grupos nos han llevado a que en los Estados Unidos se esté dando una falta de representatividad, como nos dice Fukuyama. Y lo más triste del caso es que ahorita estas donaciones y todo esto se está haciendo en forma legal. O sea, los individuos están utilizando los canales que la misma ley les permite para tener un mayor peso económico en las decisiones públicas.
Bien, doctor Orozco, platicábamos en la pausa un poco sobre este tema de los grandes partidos, de los dos grandes partidos, que para muchos realmente pues no distinguen cuáles son sus diferencias, ¿no? Hay muchas voces que dicen que son lo mismo, que representan el mismo proyecto de nación, los mismos proyectos políticos, en fin, y que sus diferencias son más bien de matices. ¿Qué nos puede decir al respecto? Si hay, digamos, por decirlo de algún modo, plataformas ideológicas muy definidas detrás de cada uno de ellos. Bueno, yo creo que en un principio, más que plataformas ideológicas, existían intereses seccionales bien distinguibles entre el norte y el sur. Creo que eran partidos que efectivamente tenían detrás, algunos dicen que los demócratas tenían detrás la tradición de John Locke, es decir, eran más, entre comillas, liberales, mientras que los republicanos tenían detrás la ideología de Thomas Hobbes, que eran más centralistas, más duros, etc. Entonces, sobre esa dicotomía se habló de que había pues una especie de disparidad fundamental. Lo cierto es que en todo momento las grandes controversias en el Congreso se dan en función de la expansión territorial, cómo se distribuye, cómo se crean territorios, luego estados, y cómo esos estados se integran al norte, se integran al sur, etc. Es decir, hay ahí una clara distinción que va a ser cada vez que se va a marcar mucho después de la guerra de secesión, cuando el gran capital se conforma fuertemente en el noreste de los Estados Unidos y cuando en el oeste y el sur empiezan a darse las quiebras, las ruinas de los campesinos, de los propietarios agrícolas, de aquellos propietarios que Tocqueville elogió tanto, y empieza a darse entonces un proceso en el cual las dos fuerzas chocan en medio de crisis económicas, porque es un periodo duro el de la llamada reconstrucción, y en 1896 los dos partidos tienen una confrontación que gana el Partido Republicano, a base ya de mercadotecnia, a base ya de publicidad, a base de dinero en las campañas, etc. De ahí en adelante, yo en algún tiempo hablé de una revolución corporativa que tiende a juntar a ambos partidos, tiende a crear una especie de pérdida de perfil, porque los demócratas van a aparecer vinculados a las reformas, al Estado benefactor, etcétera. Los republicanos van a estar inclinados a el imperio, a la expansión de los Estados Unidos a lo largo del mundo, etcétera. Y entonces puede seguir dándose esa distinción que algunos llaman entre liberales y conservadores. Yo en lo particular creo que la palabra liberal no significa lo que significó en la Ilustración la palabra liberal. La palabra liberal tenía un significado básicamente humanista, racionalista, etc. Liberal en Estados Unidos es básicamente la defensa del mercado. Okay. Los liberales son básicamente los darwinistas sociales. Muy bien, doctor. Mientras que, por otra parte, los conservadores podríamos decir que no son en el sentido estricto de la palabra europea, sino que son más bien gentes cuyos objetivos han sido casi siempre los de mantener una república, digamos, unificada, estructurada. Al final de cuentas, yo sí creo que hay más que un bipartidismo,
un unipartidismo en política exterior. Okay. En política exterior casi no varían. En política interna sí hay cambios, ajustes. Ok, muy bien, doctor. Bueno, esto es muy interesante. Vamos a regresar sobre este concepto de unipartidismo cuando regresemos de la pausa. Ya me piden que vayamos a pausa. También hablaremos de otros temas interesantes como los latinos y los caucus mexicanos en Estados Unidos y los intereses corporativos y del dinero y cómo influyen decididamente en las elecciones norteamericanas. Y también hablaremos un poquito de los que ya se están destapando, ¿no? Para ponerle un poquito de salsita también al programa. A la audiencia que nos está siguiendo, pues les agradecemos mucho que continúen con nosotros. Les recuerdo que es un programa en vivo, que pueden interactuar, que pueden mandar preguntas, pueden mandar correos electrónicos y pueden ganarse algunos obsequios. Nos vemos en un par de minutos. Estamos de vuelta con ustedes, ya pudieron observar teléfonos, correos electrónicos, sigan enviándonos todas sus dudas. Nuestros expertos ya ahorita me prometieron sobre la Biblia que iban a, para tener un tema político, ¿no? Como los presidentes cuando juran fidelidad a sus países, que van a contestar todas las dudas que nos lleguen. Había dos temas importantes, uno era el del dinero, otro el de la participación de ciertos grupos como el de los latinos que nos interesa especialmente. ¿Por qué no empezamos, César, con el primero, con el dinero? ¿Cómo participan los grandes intereses económicos, corporativos, grandes empresas transnacionales, petroleros, en fin, en la política? El asunto aquí es ver qué tan importante va resultando
el tener dinero para hacer política. Y si la política ya no se puede hacer sin dinero, serían las preguntas que tendríamos que hacernos. Y sobre todo cuando estamos hablando hace unos minutos de que su sistema de representación está acotado. O sea, sí permite que entres, que participes, pero también hace que las decisiones sean de unos cuantos. O sea, todo ese equilibrio está muy claro ahí, en pesos y contrapesos, en estructuras, funciones, etcétera. Bueno, ahora sería ver si el dinero ya se apropió del sistema. Ya el dinero es el gran factor que va a decidir elecciones, no tanto el voto. ¿A qué me refiero? Hay que ver entonces cuál es el peso del dinero para hacer campañas que gasten muchísimo en medios, que gaste muchísimo en tener estructura de base, que gaste muchísimo en hacer una imagen de un candidato, aunque no lo sea, que lo vendan por cierto tiempo y que influya en el voto, incluso que se usen los recursos para dirigir el voto, para hacer que las personas voten por cierto candidato. Entonces eso y lo costoso que está resultando para muchos países, y Estados Unidos no es la excepción, cada vez que se van a elecciones. Y regular si ese dinero se usó de forma legal o ilegal. O sea, es un gran problema ya el factor dinero. Y ¿Hay también topes? ¿En Estados Unidos hay topes? En algunos lugares hay, en otros no hay, porque recuerden que allá la federación es muy importante. Recuerden allá que vamos a tener 50 estados con 50 leyes electorales, con 50 normatividad. O sea, es muy difícil ser, y a veces es por condado también. En el mismo estado puede cambiar de acuerdo al condado. Entonces es muy difícil de dar un seguimiento. Lo que sí podemos ver es los montos que se están usando, o al menos los montos que nos dejan ver que se usan, que son tremendos, son poderosísimos. Y la otra idea que creo yo que pudiésemos plantear aquí es si la gente, los sectores, los grupos interesados que tienen poco dinero van a tener gran influencia dentro del sistema político de Estados Unidos, o van a poder, aunque tengan poco dinero, pero mucha organización de base, sí van a poder influir. Y ahí estoy pensando concretamente en los latinos, y los diferentes grupos de latinos que hay, porque tampoco solo es un grupo, hay muchos grupos de latinos. ¿Cuánto dinero tienen? ¿Cómo piensan participar? ¿Con quién piensan participar? ¿Cómo piensan juntar dinero y dar dinero a sus candidatos? Jesús, ahorita ya hemos escuchado en las noticias que hay pues candidatos que ya se destaparon, por decirlo así. Está el caso de Hillary Clinton, y en el caso de los latinos hay paradójicamente uno que está corriendo por los republicanos, que es Marco Rubio. Y digo paradójicamente porque uno pensaría que los latinos, así a bote pronto, deberían ser más simpatizantes de los demócratas, ¿no? Sobre todo los latinos de origen mexicano. ¿Qué nos puedes decir de estos intereses especiales, o cómo luchan políticamente los latinos en Estados Unidos? Bien, yo creo que la respuesta está en función de entender una serie de visiones fragmentarias que al interior de los Estados Unidos se ofrecen en un marco que hoy da cuenta, en el caso del Partido Republicano, de la participación de actores tan disímiles como un Marco Rubio frente a un Mike Huckabee, que es gobernador, o inclusive otra figura que en los últimos días ha dado de qué hablar en nuestro país, Donald Trump y sus pues hasta Venezuela llegó el tema. Claro, ¿no? y sus declaraciones nada afortunadas y llenas de ignorancia. Entonces, estas evaluaciones nos dan cuenta de cómo una representación que se hace al interior del Partido Republicano con la figura de Marco Rubio ofrece garantías de atender una serie de intereses que en este país dan cuenta de pues una dinámica interna en donde el pluralismo que ya se ha mencionado en intervenciones pasadas permite esta participación. Sin embargo, hay que entender, por ejemplo, cómo las figuras que podríamos llamar nosotros dinásticas también tienen un peso y una filia con los intereses consolidados al interior de los Estados Unidos, y señalar que Jeb Bush, por ejemplo, otro de los candidatos republicanos, casado sí con una mujer de ascendencia latina, mexicana en específico, pues hoy tiene quizá, de acuerdo a las encuestas de los últimos días, de EBC y además, pues una mayor posibilidad de acercarse a este financiamiento y con ello tener una condición de ventaja al interior de las primarias en el Partido Republicano.
Ahora, en el caso del Partido Demócrata, Hillary Clinton ofrece una agenda en donde los temas vinculados a disminuir la desigualdad que al interior de los Estados Unidos existe, en donde se habla de un sistema educativo que tiene que tener clase mundial, una serie de temas vinculados a mejorar la justicia social, y que se acompaña también de una agenda en política exterior, en defensa del cambio climático y, por supuesto, atención a las amenazas que históricamente ha venido marcando Estados Unidos en los últimos años, pues admite también una respuesta a otros sectores que no solamente son los latinos, que son representantes de intereses más allá de las fronteras estadounidenses y que desde luego se vinculan con esta tradición corporativa que ya se ha enunciado. Y ahí hablamos entonces de una lectura en donde la representación que tienen estos latinos podría ser, en el caso del Partido Demócrata, a partir de la figura que también se ensambla en la dinámica político-electoral de los Estados Unidos, del vicepresidente, el compañero de fórmula de Hillary Clinton, Julián Castro, la ahora secretario del Trabajo y Vivienda de los Estados Unidos, y con él, por supuesto, una serie de nombres como Nery Cruz, que igual se han sumado desde Nevada a esta campaña que Hillary Clinton ya desde abril pasado ha hecho, y que nos establecen entonces una inclusión, y que yo tengo que señalarlo en esos términos, que tampoco nos permitiría generar una visión idealista en donde los latinos tengan un peso mayor al que les ofrece esta condición económica, financiera al interior de los Estados Unidos, y por otro lado que también se da en función de lo que ha pasado en las elecciones del año anterior, en donde encontramos un giro, un viraje hacia estos núcleos conservadores, y que dan muestra de cómo ganan los republicanos, ¿no?, en 2014. Y quizá añadir finalmente que las dinámicas poblacionales y la demografía en Estados Unidos también muestra una condición importante a tener presente, y que está vinculada en cómo en las nuevas generaciones votan quizá más por estas visiones vinculadas a lo que hoy ofrece la agenda demócrata. Y ahí es donde encontramos estas respuestas, me parece también importante. Muy bien, pues mira, me parece interesante pensar, Jesús, que porque también se ha dicho, lo han dicho muchos periodistas y analistas, que el voto latino en general tiene un peso electoral importante, por eso pues le coquetean ambos partidos y le dedican muchos recursos económicos a conseguir el voto de esta gran población, ¿no? Pero sobre eso regresaremos. Ahora les quiero presentar la segunda parte de la entrevista con la doctora Márquez Padilla. El segundo caso que me gustaría ver es el de la ley patriota, porque también toca directamente sobre el tema de la democracia. Después del 11 de septiembre, los derechos de los ciudadanos se vieron muy limitados. ¿Por qué? Porque las agencias de seguridad tuvieron permiso de buscar toda la información y pedir grandes cantidades de bases de información sobre todos los ciudadanos estadounidenses y sobre los extranjeros en los Estados Unidos. Esto se explicaba por razones de seguridad nacional. Sin embargo, Snowden hizo esto, lo abrió a la luz pública, y entonces empezaron a darse un movimiento en contra de esta posibilidad ilimitada y esta violación, digamos, de los derechos de los individuos americanos que pensaban que ya nunca iba a haber este retroceso. Y sin embargo, lo que sucedió ahorita es que esta ley expiró y se creó otra nueva ley, que es la Freedom Act, que en esta enmienda lo que dice es que hay limitaciones en la información que las agencias pueden solicitar. O sea, no pueden simplemente solicitar una gran cantidad de información de todos los ciudadanos, sino tienen que demostrar que un agente está ligada realmente al terrorismo o que está haciendo gastos en lugares poco recomendables, todo esto, o tienen que recurrir al permiso de algún tribunal para realmente seguir las conversaciones y todos los teléfonos de algunas personas.
Lo interesante de la democracia de Estados Unidos es que por un lado vemos que en el caso de la Citizens United ya hay, como existe un federalismo en Estados Unidos, 16 estados que ya están poniendo límites a esta ley tan abierta de donaciones de los grupos poderosos. Y por otro lado, en el caso de la ley patriota, vemos como esta Freedom Act ha puesto límites al poder del gobierno para que de alguna forma realmente el ciudadano vuelva a tener sus derechos individuales protegidos en una democracia más representativa. Bien, doctor Orozco, ahora estábamos platicando un poco mientras transcurría la cápsula que vimos sobre el asunto otra vez de cómo el dinero es fundamental para orientar a los ganadores en la política de Estados Unidos. A mí me gustaría que habláramos un poco redondeando pues ideas sobre el sistema político americano, sobre esta influencia del dinero y cómo se compone, de dónde viene, cómo se dan las mezclas, si es parte de dinero público, parte de dinero privado, porque hay países, por ejemplo, como México, lo tenemos presente, que ha legislado para limitar lo más posible el dinero privado y potenciar el financiamiento público de los partidos políticos. Bueno, por este orden de ideas, ¿qué nos tiene que decir? Bueno, yo creo que desde la época colonial, las colonias que en realidad eran corporaciones o empresas que venían de Inglaterra, se estableció una especie de identidad entre el jefe de la corporación, el sacerdote y el político. Es decir, casi nunca vemos nosotros en los informes, en todo lo demás, que se haga una distinción como la que hacemos en México entre lo público y lo privado. ¿Qué es lo público? ¿Qué es lo privado? Yo creo que en realidad ambos están siempre entrelazados, siempre entrelazados. En 1909, Herbert Kroll escribió un libro sobre una democracia que descansaría sobre las utilidades obtenidas por las corporaciones en el resto del mundo. Decía, seremos una nación rica en tanto nuestras corporaciones funcionen. Ahora, yo creo que la identidad, que no es la que estábamos platicando sobre las elecciones, la identidad entre lo público y lo privado se da en Estados Unidos a partir de 1947, después del New Deal, cuando el New Deal va creando, al lado de lo que llamamos el welfare state, va creando el warfare state. Fue la guerra la que en su momento dinamizó la economía. Si vemos cómo va disminuyendo el desempleo, nos damos cuenta de que la guerra fue un elemento básico. Cuando en 1947 se crea, a iniciativa de abogados corporativos, se crea el Departamento de la Defensa, el Pentágono, vamos a darnos cuenta de que curiosamente la defensa queda en manos de ejecutivos corporativos, abogados corporativos, Forrestal, Charles Wilson, McNamara, etcétera, que provienen de las grandes corporaciones y que están incrustados en el ejército. Entonces, a mí me preocupa un poco más esa fusión entre negocios y guerra que se da en muchos niveles del Poder Ejecutivo, mientras que se discute cuánto se debe dar aquí, cuánto se debe dar allá, si es privado o es público. En realidad, en el Departamento de la Defensa circulan, como en una puerta rotatoria, circulan ejecutivos militares, almirantes, una serie de gente. Eso hace que en realidad la distinción público-privado
en el Ejecutivo se disuelva y que se opere en función de los dos. Pues muy bien, doctor. Me hace reflexionar esto, que entonces lo que sucede es que la guerra o digamos la economía militar es una de las gasolinas de la política americana, por decirlo de algún modo. Miren, nos están empezando a llegar algunas preguntas y ya recuerdan que prometimos que las íbamos a contestar. Mira, Jesús, Ricardo, que vive aquí en San Jerónimo y es estudiante, nos habló y nos pregunta que por qué no hemos hablado en todo el programa del tema de Obamacare y cómo tienen los latinos acceso a este programa, si es que lo tienen, ¿no? Bien, bueno, definitivamente hablar del Obamacare es hablar de una propuesta que hizo el actual titular del Poder Ejecutivo en los Estados Unidos, y que es base de su compromiso no solamente con la base latina, sino con aquellos que en Estados Unidos tienen pues condiciones distintas al elitismo que hemos mencionado nosotros. Desde luego no nos da el tiempo suficiente ahora en estos últimos minutos para discutir no solo las premisas y los resultados del Obamacare, pero sí nos da tiempo para apuntalar una serie de opiniones que considero pertinentes. Una de ellas tiene que ver con que, en definitiva, este programa pasa más por las consideraciones que en el legislativo se tienen que por las acciones ejecutivas. Okay. Es decir, el financiamiento, las consideraciones nacionales y, por supuesto, la base electoral que ello representa. Una segunda opinión está en función de que el sistema de salud en los Estados Unidos está privatizado, como también lo están otros servicios, el de educación, o tiene una alta incidencia de intereses privados. Esto obliga a repensar en un momento determinado cómo la participación desde el gobierno da cuenta de un enfrentamiento con estos intereses privados que durante más de un siglo pues han establecido dinámicas consolidadas para financiar y llevar a cabo este servicio. Y quizá la última tenga que ver con que no es exclusivo de los Estados Unidos. El sistema de salud a nivel planetario pues muestra un déficit para dar correspondencia a las necesidades que tiene la población mundial. Ok, gracias, Jesús. Mira, otra pregunta está completamente dirigida a ti, César. Es de Carlos Alfonso, Galicia. También es estudiante de Cuernavaca, Morelos. Y dice que si le podrías hablar un poco de los grupos de presión y su influencia en el sistema político americano. Mira, lo que podemos decir de los grupos de presión es que el sistema está hecho para que trabajen los que están organizados, presionen, o sea, tengan mayor representación. El legislador, el senador o el diputado llega por voto del ciudadano, ¿de acuerdo? Ahí está la participación individual. Pero después, como está estructurado sus instituciones, que son subcomités, comités y demás, o sea, son subgrupos, esos subgrupos son muy difíciles de dialogar si no estás organizado. Entonces, los grupos de presión van a ser todas aquellas organizaciones de los diferentes ámbitos de la pluralidad, van a ser corporaciones, van a ser sociedad civil, van a ser gente interesada en algún tema que se organizan para ir y dialogar con él, pero no solamente dialogan, también pueden intervenir en medios de difusión, en los medios, en la prensa, en el periódico, hacer debates o crear debates, también lo pueden hacer de forma con dinero, en fin, es una forma que ellos tienen para impulsar que los legisladores les hagan caso. Ok, muy bien, César. Y dejé esta última pregunta de las que me seleccionaron para el doctor Orozco, es la más polémica de todas. Es la formula José Antonio Jiménez, que también es estudiante de San Bartolo Tepehuacán, Puebla, y dice así: ¿usted considera que Estados Unidos es un país democrático? Yo considero que Estados Unidos es un país, alguien por ahí, un autor italiano, lo llamaba demoplutocrático. Es decir, porque hay participación, hay juego de intereses, todo lo demás, pero está constreñido a reglas. La regla principal ya la dijimos, no hay terceros partidos, no puede haberlos. Entonces, la lucha está circunscrita. Es entonces lo que decía ya en sus tiempos algún autor inglés, que decía, en realidad la democracia norteamericana es la cruda democracia del comercio. Okay. Es decir, el comercio es decir,
para muchos politólogos, el sistema político y formado por grupos de presión tiene la figura de un mercado donde la gente presiona sobre el gobierno y obtiene del gobierno lo que se llama un feedback. Y luego después vuelve otra vez a considerarse, y el sistema básicamente es como si fuera un sistema económico. Yo creo que la figura del mercado fue utilizada mucho por Arthur Bentley, que fue el fundador de la teoría de los grupos de presión. Él dijo, en realidad tenemos que entender que en un sistema político tenemos que fijarnos, y eso lo dijo Laswell, en quién obtiene qué, cuándo y cómo. Eso es lo que ofrece un sistema político. Y con eso creo que daban por cerrada esa convergencia con el mercado. Ok, muy bien, doctor. Bueno, se nos ha acabado el tiempo por el día de hoy. Les agradezco a los tres su presencia, sus comentarios. Los comprometo a que contestemos porque hay muchas más preguntas. Estas fueron 3 que seleccionó las personas de la producción. Y pues muchas gracias, Jesús, doctor Orozco, César. Y pues a la audiencia, al público, pues también agradecidos por habernos acompañado durante los 6 programas de la serie. Este es el último. La podrán ver repetida tanto en la página de Media Campus, y también se transmitirá en TV UNAM próximamente, así es que estén pendientes. Y por supuesto seguiremos diseñando para ustedes otras series en próximos años, así es que también contaremos con su amable presencia en todas las actividades académicas del Centro de Investigaciones sobre América del Norte. Muchas gracias y hasta pronto.